Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. De entrada, por el vídeo de hoy, por cierto segmento, voy adelantando, perdón, porque voy a tener que comentar ciertas cosas que a más de uno le van a tocar el ego y la moral, pero es lo que hay, sobre todo cuando va relacionado con el tema de Game Pass, que últimamente veo a la gente muy proactiva en la crítica, en una crítica que en realidad no se basa en la calidad del servicio, sino que se basa más bien en la economía que le reporta a esa gran empresa multimillonaria a la que, por cierto, toda esa gente odia. Es bastante curioso, ¿verdad? También vamos a hablar de Mafia All Country, ya sabéis, el nuevo videojuego de la franquicia. Ayer presentaron un gameplay que a mí me ha dejado más congelado que el Ártico. Y bueno, otras cositas por aquí y por allá sueltas que por supuesto pasaremos a comentar durante los próximos minutos, pero repito, disculpen por lo que tengo que decir. Para comenzar el vídeo precisamente vamos a hablar de uno de los videojuegos que va a llegar a Game Pass próximamente. Se trata en realidad de dos títulos, Tony Hawk Pro Skater 3 y 4, videojuegos que por cierto ya han sido analizados por los medios de comunicación y también por ciertos creadores de contenido de manera limitada, eso sí, que tuvieron acceso a estos dos títulos que vienen en un pack conjunto disponible para todas las videoconsolas y PC el próximo día 11, un título que ya podéis preinstalar. ¿Qué es lo que nos han comentado acerca de este recopilatorio? Pues en realidad que parece que ha salido muy bien, un trabajo muy similar al que se hizo por parte de Vicarious Vision hace ya pues unos años, tanto con la primera como con la segunda entrega. Un videojuego conservador con los títulos originales, es decir, no reinventa absolutamente nada, aunque sí que es cierto que tiene nuevas cositas que le dan un atractivo adicional, como por ejemplo nueva partida plus mismamente, también habrá nuevos desafíos dentro de todo esto, el multijugador ha sido mejorado, aunque sí que es cierto que los medios en general con el multijugador no han acabado del todo contentos, como que dicen que no aporta la gran cosa aunque tenga mejoras, pero en fin, también parece ser que el editor de parques ha mejorado mucho con respecto a la versión original y que por supuesto a nivel técnico el videojuego pues se ve con otra cara. Hablan incluso bastante bien de la versión para Nintendo Switch. Recordad que tiene tanto una nativa para la sucesora, para la Nintendo Switch 2, como para la plataforma que hemos conocido a lo largo de todos estos años. En general, pues lo dicho, muy bien, un rendimiento perfecto dentro del videojuego. Tenéis que saber a lo que vais, eso sí, ya cada uno que considere si vale la pena o no pagar el precio completo de dos títulos del pasado. Pero bueno, lo más importante de todo es que se ha hecho un buen trabajo, que quizás lo que muchos podían empezar a especular con que les preocupaba. Bueno, hasta aquí la parte bonita del vídeo. En adelante todo es toxicidad. Y mucha, de la grande, de la más épica histórica que nos podemos echar a la cara. Ayer hubo una publicación por parte del periodista Christopher Dring, mismamente, que lo hemos conocido de ocasiones anteriores por movidas y polémicas varias, hablando acerca de Game Pass. ¿Qué es lo que comentaba sobre el servicio de suscripción de Microsoft? Comentaba que parece ser que igual no era tan rentable. ¿Por qué? Pues básicamente porque resulta que Microsoft le comunicó que ellos no incluyen los gastos de desarrollo de sus propios videojuegos cuando entran en la suscripción. Incluyen unos gastos específicos de, por ejemplo, Hellblade 2 costó 5 millones meterlo en Game Pass, por diferentes motivos y por diferentes variantes, pero que ellos no contabilizan los gastos de desarrollo y ya sabéis lo que vino a partir de ahí. Toda la turba de la prensa del videojuego y por supuesto ciertos creadores de contenido, algunos sospechosos habituales y otros nuevos que han sido bienvenidos porque están muy despechados con la compañía, diciendo: ¿veis cómo la cosa no funcionaba?
¿Ves cómo Game Pass está perjudicando y es el responsable del hambre en el mundo? Sí, básicamente todo por el comunicado que hizo Christopher Dream. ¿Sabéis qué? Luego Christopher Dream lo ha desmentido. Antes de ir con ese bloque, que va a ser una parte diferente del vídeo, quiero también decir una cosa. Incluir los costes de desarrollo como gasto de Game Pass a mí me parece una completa y absoluta majadería. ¿Por qué digo esto? Porque el videojuego no se desarrolla pensando que su financiación va a ser Game Pass. Game Pass será una parte de su financiación. La otra parte serán las ventas directas del videojuego y, por supuesto, las microtransacciones que pueda haber dentro de este. Al fin y al cabo dependerá de cada título, es decir, el próximo Call of Duty no se, desarrolla pensando en la suscripción Game Pass solamente, sino en las skins que te vas a comprar dentro del videojuego y, por supuesto, para la gente que pague el precio completo. Y todo se ha dicho, teniendo en cuenta que ahora Microsoft desarrolla para todas las plataformas, no veo entonces dónde está el motivo para valorar el coste de desarrollo completo dentro del gasto de Game Pass. Es decir, Microsoft ha respondido algo bastante lógico en ese sentido. A ver, yo puedo entender que Game Pass supone un coste para estos videojuegos porque hay un margen de beneficio que no se va a dar en términos de ventas. A lo mejor hay gente que dice, hostia, pues como el Call of Duty sale en Game Pass, pues no me lo compro por 80 pavos. Yo soy uno de ellos, precisamente, aunque bueno, no soy comprador de Call of Duty, en realidad yo no resto, sino que sumo, pero ya me entendéis. A lo que voy es, el gasto que puede suponer este servicio de suscripción entiendo que tiene que ir en videojuegos que pueden verse perjudicados en cierta manera en términos de ventas, pero eso no se tiene que contabilizar para ver la economía en sí del servicio. La economía en sí del servicio depende de muchísimos factores y esto lo hemos comentado ya creo que demasiadas veces en el canal. Y yo no estoy aquí para dar lecciones sobre economía. Eso lo sabrá mejor dirigir Microsoft, supongo, entiendo que yo. Y obviamente este tipo de cosas se tienen que mirar en una perspectiva mucho más amplia. Si tú me dijeras que los videojuegos que entran en Game Pass solo puedes jugarlos en Game Pass, entonces sí que tienes que tener en cuenta el costo de desarrollo, pero no. Los puedes jugar en Game Pass, o te los puedes comprar en Xbox, otro lo puedes comprar en PlayStation, otro lo puedes comprar en Nintendo Switch, otro lo puedes comprar en PC y oye, me pregunto, ¿en esas plataformas no compra nadie? ¿O sí? Pero en fin, otra cosa. En pantalla paso a poneros las últimas declaraciones de ese mismo periodista en el cual todos los medios de comunicación y creadores de contenido se basaron para generar contenido basura acerca de la suscripción y nuevamente crear los mismos artículos que vimos durante el 2020, 2021, 2022 y bueno, durante toda la historia de este servicio. Básicamente el periodista lo que dice es que cada videojuego que entra en Game Pass tiene sus propias cuentas, ya que no solamente depende de Game Pass, ya que no solamente depende de esa tasa que Microsoft les paga para entrar en el servicio. No, porque el videojuego tiene una economía aparte, el videojuego se vende, el videojuego se comercializa, y no en una, sino en múltiples plataformas. Y dentro de alguno de esos videojuegos, no de todos, hay transacciones paralelas, como por ejemplo contenido DLC, los mencionados trajes y otras cosas que te puedas comprar dentro de ciertos videojuegos. Esto es un dato, no opinión. Lo voy a decir de la manera más clara que lo he dicho nunca. Y en este canal hemos tratado este tema muchas veces, pero ahí va. Sois insoportables, sois agotadores. Los que tenéis la manía persecutoria acerca de la rentabilidad de Game Pass, de verdad, no hay quien os aguante. Criticar a Game Pass porque en un momento determinado te lo suban de precio de una manera desproporcionada en base a lo que ofrece, perfectamente sería criticable. Criticar a Game Pass porque en un momento determinado, como sucedió durante mitad del año pasado, te suban el precio a la vez que te ponen menos videojuegos por lanzamiento, es criticable. Yo lo he hecho aquí y de hecho algunos me quitaron el carnet por ello. Pero eso es criticable porque a ti te está perjudicando. Criticar a Game Pass porque en algún momento funcione mal, porque la interfaz empeore o lo que sea, es perfectamente lógico y normal, os invito a que lo hagáis. Pero criticar a Game Pass porque penséis de alguna manera que le reporta menos beneficios financieros a una serie de multimillonarios que se están poniendo guarros a costa tuya,
de verdad os lo digo, es síndrome de Estocolmo. Lo que tenéis algunos es un problema grandísimo y cada vez que va avanzando la generación, más se está grabando en muchísimas personas, sobre todo en las viudas, que están últimamente con Microsoft, que vaya tela. Microsoft ya sé que ha hecho muchas cosas mal, yo las he criticado en el canal, tenéis vídeos y directos dedicados a esos temas, y Dios sabe que me han caído palos por decir en voz alta ciertas cosas, pero de verdad lo digo. En la industria del videojuego, focalizar en que todo lo que va mal es cortesía de Game Pass, o que los despidos de Microsoft es cortesía de Game Pass, o que el cierre de los estudios es cosa de Game Pass, de verdad os lo digo, tenéis un grave problema y no os dais cuenta de lo que está sucediendo a vuestro alrededor desde hace mucho. Vamos a ir con ejemplos. Hace poco resulta que tenemos una noticia de que posiblemente Final Fantasy IX Remake se ha cancelado. Ya veremos si esa noticia es verdad. ¿Es culpa de Game Pass? Por lo visto sí. En enero de este mismo año, Sony PlayStation canceló 2 videojuegos y está al borde del abismo más de uno de sus estudios aparte de los que ya han cerrado. ¿Eso es culpa de Game Pass? Por lo visto sí. El año pasado resulta que Dragon Age Build War se acabó estrellando en ventas, aunque parecía que iba hacia otro camino. ¿Es culpa de Game Pass? Entiendo yo que sí. Entiendo que Concord fracasó por culpa de Game Pass. Claro, es que la gente de PlayStation estaba esperando que el videojuego llegase a Game Pass y por eso no lo compraron. Por supuesto que es culpa de Game Pass, obviamente. Todos los males de esta industria, por lo visto, son culpa de Game Pass. Y oye, resulta que nadie tiene en cuenta otra serie de factores que de alguna manera están pasando un poco desapercibidos y que de hecho son los que a ti realmente te están perjudicando. Os pongo unos cuantos ejemplos. Te están subiendo de precio las videoconsolas en mitad de una generación y estos multimillonarios lloran porque se están vendiendo menos que la generación anterior. Te están subiendo el precio de los videojuegos y estos multimillonarios lloran porque tú te estás comprando menos videojuegos. Te están subiendo el precio de los periféricos, te están subiendo el precio de los servicios, pero la culpa es de Game Pass. La culpa es de lo único o de las pocas cosas que el usuario tiene a su favor desde hace muchísimos años. Espabilad. De verdad lo digo, espabilar. Yo sé que tenéis una guerra de consola que lo hay que cumplir. Yo sé que tenéis una guerra con ciertos creadores de contenido que son traumatizados durante muchos años. Yo lo sé perfectamente, pero de verdad, espabilar, que esta industria nos está machacando desde hace mucho tiempo. En una etapa donde están saliendo videojuegos excelentes y buenísimos, se lo están cargando absolutamente todo. Y tú vas y dices que la culpa es de Game Pass. Despidos se está viendo en todas las compañías y no los estoy justificando. Pero no es culpa de Game Pass. Hay 1000 factores más que algunos estáis pasando por alto. Por supuesto no va a faltar el que venga al vídeo a decirme que estoy otra vez defendiendo a Microsoft o a Xbox, cuando de hecho estoy diciendo todo lo contrario, para cualquiera que tenga un mínimo de comprensión. No defendáis a estas empresas, no defendáis su economía, defended las cosas buenas para vosotros como usuarios, porque al final van a hacer lo que ellos quieran. Hace poco Microsoft nos ha dicho que su economía, en cuanto a sección de videojuegos, iba muy bien. Estaban presentando unos números espectaculares. ¿Y sabéis qué? Han cerrado un estudio y cancelado 3 videojuegos. Hace poco Sony PlayStation nos dijo que su economía estaba mejor que nunca, y yo ni lo dudo ni lo discuto. Pero ¿sabéis qué? Han cancelado 2 videojuegos y de hecho han subido el precio de PlayStation Plus en todos los países de Latinoamérica y más países que todavía están por llegar. Hace poco otras compañías también nos han dicho lo mismo. Señores, velad por vuestro interés como consumidores, no estéis pendientes de las cuentas y negocios de esta gente porque al fin y al cabo siempre harán lo que quieran. Sé que de todas maneras, por mucho que lo explique, da igual, me va a venir el clásico borrego aleccionado de las redes sociales a decir que estoy defendiendo a Xbox, pero bueno, presten más atención a cuando le habla a la gente. De verdad que esto es un problema muy agravado en el siglo XXI. La gente no escucha, la gente no atiende, la gente no tiene comprensión. Simplemente vomita en las redes sociales todo el odio que tiene acumulado de sus problemas en casa, los focaliza o verbaliza en los videojuegos o en otro hobby y ya está. Pero en fin, es lo que hay. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de Mafia The Old Country, un videojuego que sale durante el próximo mes, concretamente el día 8 de agosto para PlayStation 5, para Xbox Series y también para PC. Y que bueno, pues nos han presentado un nuevo gameplay a través de medios de comunicación que ya han podido jugar a este videojuego, trastear un poco con el sistema, poder ver un poco también lo que es la historia, jugar a determinadas fases y oye, nos han podido presentar hasta 9 minutos y la verdad, me he quedado helado. Me he quedado completamente congelado con lo que he visto. Ya sabéis que este es posiblemente el videojuego que yo más esperaba para la segunda mitad del año, o si no quizá pues estaba entre los 3 más deseados.
Pero yo es que en este gameplay veo cosas que no me gustan absolutamente nada. El estilo de juego, para que os hagáis una idea, es como el de Uncharted, por ejemplo, o como el de Tomb Raider, los últimos videojuegos. El típico título de acción en tercera persona, donde tienes que mezclar elementos de sigilo, con armas cuerpo a cuerpo, y también con armas de fuego, pero eso ya se queda un poco para la situación desesperada, porque acabas alertando a todos los soldados que hay en la zona, y bueno, en fin, jugando un poco con la oscuridad para ocultarte en determinados sitios, haciendo ruidos para poder seguir adelante mientras distraes a los soldados que están vigilando un sitio. Bien, en eso no tengo quejas, son los típicos videojuegos que hemos jugado de este estilo y bueno, pues siempre está bien que tengamos alguno y además este no es demasiado largo en ese sentido. Guay. Los controles no sé cómo serán, pero los movimientos del personaje, un poco la interacción ambiental, el sigilo, parece un videojuego de hace más de 12 años. O sea, parece un videojuego viejo. Y sobre todo, lo más importante, ¿estáis viendo la foto que he dejado fijada en pantalla? ¿Vosotros estáis viendo esto? ¿Vosotros estáis viendo el pedazo de bajón que ha tenido en gráficos este videojuego respecto a la presentación que nos hicieron hace unos meses? ¿Vosotros veis que tenga que ver una imagen con otra? Porque yo la verdad he salido espantado. Y yo no soy sospechoso de valorar un videojuego por los gráficos. A mí, si tuviera de primeras los gráficos del gameplay que nos han presentado recientemente, pues digo, bueno, se podía ver mejor, pero vale, es un videojuego que sale a precio reducido. Ok, yo con lo que no puedo es con la mentira, con el humo y con el engaño. Que nos presenten un videojuego que se ve increíblemente bien gráficamente y que luego cuando ves el videojuego en movimiento resulta que ha tenido un bajón de los más espectaculares que yo recuerdo muchísimo tiempo. Y repito, no es cuestión de qué malos gráficos, es cuestión de que a mí no me gusta que me engañen en la cara con esta clase de presentaciones. El protagonista no tiene nada que ver, la iluminación y absolutamente nada de la interacción ambiental tiene nada que ver de lo que se nos mostró hace apenas unos meses a lo que estamos viendo en el juego. No sé, este no es el producto que a mí me habéis dicho que voy a comprar, no es el producto que yo tengo reservado, yo reservé otra cosa. Esto a mí la verdad que me ha pegado un bajón de lo grande, ¿eh? De lo grande, grande. Esperemos que el videojuego sea divertido. Pero esto a mí la verdad que me hace cuestionarme demasiadas cosas. En fin, echadle un vistazo, 9 minutos en el canal de IGN. Por supuesto, os invito a que en la caja de comentarios me digáis todo lo que opináis acerca de los dos temas que hemos tratado en este vídeo. Y disfruten mucho de los videojuegos sin pensar en las compañías. Un saludo.